Qué privilegio poder estar aquí delante de ustedes. Agradezco al pastor que me haya dado la oportunidad de poder ser un instrumento en las manos del Señor, en esta ocasión desde el púlpito. Y es un enorme privilegio para mí y una responsabilidad bien grande estar delante de ustedes y poder abrir las Escrituras y exponer la palabra de Dios para que Él haga conforme ya Él ha determinado hacer, para que Él sea salvando, edificando, confrontando nuestras vidas con el Evangelio, para que no seamos los mismos. Hace tiempo que no sudaba tanto. He sudado en este trayecto un montón, las manos me resbalaban, pero qué bueno, porque no dependo de mí, sino que dependemos del Espíritu Santo para que Él sea edificando a su pueblo. Así que acompáñenme a orar en esta mañana. Padre, venimos delante de tu presencia agradecidos por la oportunidad que nos das de primeramente estar vivos, de poder tener una nueva oportunidad para glorificar, honrar tu nombre, pero a la misma vez para poder gustar de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad para con nosotros. Te damos gracias por el privilegio de habernos traído hasta aquí y darnos, Señor, la oportunidad de ahora sentarnos delante de tu presencia y delante de ti como cuerpo para ser edificados por ti y por medio de tu palabra. Te suplico que ya no sea yo, Señor, sino Cristo a través de mí, y que el mensaje que en esta mañana pueda compartir lo haga, Señor, de manera precisa, de manera fiel, para que este cuerpo, mis hermanos y aún los que no te conocen, puedan ser edificados, Señor, confrontados, redargüidos, animados en la fe para vivir una vida, Señor, en la que te honremos y te glorifiquemos en todo aquello que hagamos. Así que ayúdanos, permíteme, Señor, con diligencia trazar esta palabra, ayúdame a ser preciso y por favor, abre el entendimiento nuestro y permítenos poder sustraer las verdades que están explícitas y aún implícitas en este pasaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, durante esta semana yo estaba meditando en la gran cantidad de ocasiones en las que semanas como esta o días como hoy tuve la oportunidad de escuchar mensajes sobre la obra y la persona de Jesucristo. Y recuerdo el tiempo en el que, estando yo perdido en mis pecados, consideraba que yo estaba en una relación correcta con Dios porque supuestamente tenía una ética y una moral correcta. Yo pensaba que era una buena persona y como parte de ser esta buena persona que muchas veces nosotros pensamos que somos, pues parte de eso era visitar a la iglesia. Y días como hoy venía y me sentaba y escuchaba y salía contento porque, en otras palabras, ponchaba con Dios. Pero no tenía ni idea del Salvador y de la necesidad que yo tenía de Él. No tenía ni idea de por qué necesitaba ser salvo. Pero Dios en su gracia me alcanza y me salvó. Él se acercó a mí y perdonó mis pecados, quitó mi culpa, hizo una obra de regeneración hermosa, al igual que como muchos de ustedes. Y desde ese momento en adelante yo decía, gracias Señor, porque ahora entiendo el Evangelio, entiendo por qué soy salvo, entiendo el por qué era necesario que Cristo fuera a la cruz. Gracias, Padre, porque has quitado mi culpa, te has acercado a mí, me has redimido, has quitado la ira que yo bien merecía y estaba bien contento. Y pensaba ya yo entender de qué se trataba la salvación, la redención, pero les digo, mis hermanos, que todavía no. Yo pensaba que ahora tengo un conocimiento bíblico un poquito más profundo, me topé con la teología reformada, ahora conozco a Dios, pero ahora conozco de qué se trata la salvación, pero la realidad es que todavía no. Y ese es el error, mis hermanos, que muchos de nosotros podemos caer. Entender que la finalidad de la salvación es exclusivamente para librarnos del infierno y quitar nuestros pecados. Ese es el error que muchas veces
caminamos en esta vida cristiana y por eso es que no maximizamos la gracia que Dios nos ha otorgado, porque limitamos el sacrificio de Jesucristo y su obra expiatoria sobre nosotros a que ahora ya no vamos al infierno, a que ahora estamos en una relación correcta con Dios, pero eso no es lo que muestran las Escrituras. Las Escrituras nos muestran que Dios dio su vida en la cruz del Calvario, no solamente para ponernos en una posición correcta con Él en cuanto a nuestra relación, sino a la misma vez para que nosotros participemos junto a Él del ministerio de la reconciliación. Hermanos, nuestra salvación no es una obra exclusivamente para evitarnos el infierno, sino que Dios nos alcanza, nos redime para que entonces nosotros podamos proclamar la bondad que hemos recibido a otros. En otras palabras, hemos sido reconciliados para reconciliar. Y ese es el centro, esa es la idea del pasaje que hoy vamos a estar abordando. Y ese es el testimonio de las Escrituras, particularmente del apóstol Pablo, cuando nosotros vamos a 2 Corintios 5, del 18 al 21, que en esta mañana le voy a invitar a que vaya y busque. Reconciliados para reconciliar. Si hay alguien que entendió, mientras usted busca el pasaje, si hay alguien que ha entendido que su salvación no es exclusiva para librarlo del infierno, es el apóstol Pablo. Si hay alguien que ha padecido, si hay alguien que ha sufrido, si hay alguien que ha sufrido dolores de parto, si hay alguien que tiene una pasión por proclamar la bondad de Dios para con su vida, este es el apóstol Pablo. 18 meses entre los corintios. En 4 ocasiones le escribe, siendo esta epístola la última. Regresa en medio de ellos porque escucha y sabe que hay una situación pecaminosa dentro de la congregación a la cual él quiere y está interesado en poder intervenir para que por medio de la palabra Dios traiga arrepentimiento a los creyentes. Dígame, hermano, si este apóstol no está comprometido no solamente a dar gracias a Dios por su salvación, sino proclamar y ser de bendición a otros. Ese es el corazón del apóstol Pablo. Él sabe que él fue reconciliado con Dios para participar del ministerio de la reconciliación. Y este es el testimonio que él nos da en 2 Corintios 5, del 18 al 21. Cuando dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, mis hermanos, la exhortación de este pasaje es muy sencilla y te la doy desde ahora. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo para que seamos partícipes del ministerio de la reconciliación. Nuevamente, el apóstol Pablo a través de este texto nos está exhortando, así como exhortó a la iglesia en Corinto, a que comprendamos que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la muerte de Cristo para que nosotros podamos participar del ministerio de la reconciliación. Y en este pasaje es mi intención que podamos ver dos elementos de esta obra de reconciliación. El primero siendo el acto o la naturaleza de la reconciliación de Dios con los pecadores. Cómo es que Dios nos reconcilia consigo mismo y las implicaciones que eso tiene para nuestra vida. Y el segundo, el ministerio de reconciliación. ¿Cómo es ese ministerio? Así que esa es mi intención en esta mañana. Y es interesante porque el apóstol Pablo, cuando tú miras este pasaje, el apóstol Pablo está enfatizando dos ideas.
está enfatizando el acto de Dios de reconciliación para con los pecadores, pero a la misma vez está enfatizando y está mostrando el ministerio de la reconciliación del cual Él hace partícipe a los creyentes. Y esta idea Él comienza a expandirla. Es como si fueran círculos concéntricos que cada vez se hacen más grandes, que cada vez se expande. Pues esto es lo que Pablo está haciendo con estos dos puntos. Y el primero, el acto o la naturaleza de la reconciliación de Dios con los pecadores, lo vemos en los versos 18, 19 y 21. Mira esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios estaba, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y el verso 21, que lo vamos a ver dentro de un momento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo comienza dejándonos saber que es Dios quien ha reconciliado al pecador consigo mismo. Y comienza a exponernos este pensamiento, y dentro de lo primero que nosotros podemos observar dentro de este punto que el apóstol está trayendo por medio de este mensaje es que la reconciliación comienza en Dios. El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Es Dios quien nos reconcilió. Él está en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Por lo tanto, hermanos, el acto de reconciliación es un acto soberano que comienza con la voluntad de Dios. Es una iniciativa divina debido a su naturaleza reconciliadora y salvadora. Oh, hermano que me escucha y visita o persona que está aquí, para nada nosotros buscamos a Dios. Si nosotros hoy gustamos de la reconciliación es porque Dios en su propia naturaleza nos buscó a nosotros. La iniciativa de reconciliar al pecador consigo mismo nace en Él, no nace en usted ni en las obras que usted hace, nace en Él en su intención de acercar, de reconciliar consigo a su creación. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y lo podemos ver desde el principio. Cuando miramos Génesis 3, que Adán y Eva han pecado, Él se acerca a ellos y le dice, ¿dónde tú estás? Adán se esconde, Eva se esconde en los arbustos. Y le dicen, te escuchamos, pero huimos de ti porque teníamos miedo, porque estamos desnudos. Y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta es, ¿acaso Dios desconocía primeramente dónde Adán estaba? No, Él sabía dónde estaba. ¿Acaso Dios no sabía que ellos habían pecado? No, Él sabía que habían pecado. Cada una de estas preguntas era el Dios misericordioso, reconciliador y salvador, dándoles la oportunidad a estas dos personas para que vinieran delante de Él y confesaran su pecado. Ese es el testimonio que vemos en la Escritura. Segunda de Crónicas 36:15 nos dice, y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ezequiel 34:16 dice, y yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré al débil. Jesús, hablando de su ministerio de reconciliación, da una ilustración hermosa en Lucas 15:4 cuando dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Tito 1, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol Pablo proclama a Dios como nuestro Salvador, de manera, hermanos, que la reconciliación comienza en Dios, porque es su naturaleza reconciliadora, misericordiosa y bondadosa, la que nos busca a nosotros. Nosotros no andábamos en busca de Él. Él inició este camino hacia la reconciliación. Por lo tanto, pongamos nuestro orgullo a un lado
Y entendamos que si hoy nosotros disfrutamos de la salvación es porque Dios se ha acercado a nosotros. La salvación es del Señor. No es de tus obras. No es de lo bueno que tú seas. No es porque hayas venido hoy aquí. Es porque Dios en su misericordia se ha acercado a ti. La reconciliación comienza en Dios. Pero en segundo lugar, la reconciliación es un acto por el perdón es un acto de perdón de pecados. No hay reconciliación sin el perdón de los pecados. Mira lo que dice el pasaje. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, muy importante mirar una implicación dentro del pasaje, y me gustaría citar a un teólogo que se llama John Murray. Él dice lo siguiente, que la reconciliación presupone una ruptura, algo que se ha roto en la relación entre Dios y el hombre. Esto implica enemistad y separación, alineación. Esta separación es doble. Nuestra separación de Dios y la separación de Dios con nosotros. Esta última es santa, mientras que la primera es impía. Y la causante de esta separación es el pecado. Es el pecado, mis hermanos. Si estamos hablando hoy de reconciliación es porque alguien pecó contra Dios. Yo sé quién pecó contra Dios. Adán y Eva, sí, ellos pecaron contra Dios. Yo sé también quién pecó contra Dios. La gente mala que asesina, los que venden droga, esos han pecado contra Dios. Yo no. Mi vida es color de rosa. Yo tengo una moral excelente. Yo hago todo bien. Pero ¿sabes qué? Ese es el pensamiento. Suena paradójico, suena como que irónico. Pero es el pensamiento que nosotros cargamos antes de venir a Cristo. Nosotros pensamos que somos buenos. Hermano, usted y yo pensábamos que era bueno. Usted que se encuentra aquí sin Cristo, usted pensaba que usted era bueno. Pero permítame mostrarle que la Biblia desmiente ese pensamiento que usted y yo tenemos o que usted pueda tener. Y aquí me voy a tomar a mi tiempo porque quiero que la Biblia hable y deja al descubierto la mentira que por mucho tiempo creímos y la mentira que tú puedes estar creyendo. Y aquí quiero que me acompañes al Salmo 14, versículo del 3 al 1. Salmo 14, versículo del 3 al 1. Estoy leyendo de la versión Reina Valera por si acaso. Salmo 14, versículo 1 al 3. Salmo 14, versículo 1 al 3. Lo estaba diciendo al revés, ¿verdad? Estaba como que dije algo, me di cuenta ahora. Salmo 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y esto fue lo que Dios vio. Que todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3. Versículos 9 al 18, el apóstol Pablo se va a hacer eco de estas palabras de este salmo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado. Todos estaban bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este no soy yo. Esta es la Biblia testificando contra esta idea que ronda en nuestra cabeza. Romanos 1, del 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por último, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, si usted no estaba convencido de que usted es un vil pecador, no yo, hoy la Biblia ha testificado en su contra. Y le ha mostrado que si usted no está en Cristo, usted es un enemigo suyo. Porque ninguno de nosotros buscó a Dios, ninguno de nosotros lo buscaba. Al contrario, estábamos en rebelión hacia Él. Al contrario, nos satisfacíamos en nuestro pecado. Nos deleitábamos en la rebelión que teníamos para con Dios. Y por esa rebelión, el hombre ha sufrido una consecuencia enorme, que es la separación. El ser humano está muerto espiritualmente, y esto significa que hay una separación, y esto es importante. Hay una separación entre Dios y Él. De hecho, todos los seres humanos son pecadores desde su nacimiento, por causa de que se les ha imputado el pecado de Adán y de Eva, y también por sus acciones. Están separados de Dios, y dicha separación es por causa del pecado. El pecado evita que tú y yo podamos conocer a Dios y que podamos tener una relación correcta delante de Dios. Por lo tanto, si usted ha venido aquí bajo su moral pensando que usted es una buena persona, déjame decirte que la Biblia ha testificado que estás muerto en tus delitos y en tus pecados, y que es imposible que tú conozcas a Dios y no estás en una buena relación con Él. Al contrario, estás separado de Dios, como aquellos que han creído en un momento dado estaban separados de Él. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para oír vuestras oraciones. Dios se ha convertido en enemigo del hombre. Hay una hostilidad de parte de Dios hacia nosotros. No es tan solo que tú por tu rebelión eres enemigo de Dios, es que por causa del pecado que hay en ti, hay una hostilidad de parte de Dios hacia ti. Tú eres su enemigo. Suena duro eso, escuchar. ¿De verdad? El Dios de amor hostil contra mí, hostil contra ti y enemigo. ¿Y por qué? Por causa del pecado. Y aquí es donde se nos va la guagua. Esto es lo que no entendemos. Que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios santo, que Él no se relaciona ni tiene nada que ver con el pecado. Por lo tanto, en el momento que el pecado entra al mundo, en el momento que Adán peca contra Dios y se nos es
acreditado el pecado de Adán y nosotros actuamos en rebeldía contra Dios, hay un obstáculo entre Dios y nosotros. Hay una separación porque Él no puede habitar, Él no puede relacionarse con el pecado y Él es quien se ha alejado por causa del pecado. Es importante notar que cuando el hombre pecó contra Dios, su pecado levantó una barrera legal y relacional contra Dios. A rayo, hasta en términos legales nos metimos, sí. Usted tiene que entender que Adán quebrantó la ley de Dios. Legalmente Adán estaba en un problema con Dios y de la misma forma nosotros también estamos en un problema legal delante de Dios. Nosotros hemos quebrantado su ley y así como en cualquier sistema judicial, cuando se quebranta la ley hay un castigo, hay una penalidad que debe ser pagada. Y en este caso Dios fue bien claro, en el momento que tú me desobedezcas, en el momento en que tú transgredas mi ley, vas a morir. Como te dije, la muerte implica separación. La ley divina fue quebrantada. El hombre ha incurrido en culpa, está muerto espiritual y se le requiere que pague la pena por esa muerte espiritual. La santidad de Dios ha sido ofendida y por lo tanto se provocó la ira de Dios en contra del pecado. Esto deja al hombre separado de Dios en una comunión rota y hasta la hostilidad marca la relación entre Dios y el hombre, quien es esclavo del pecado y de la muerte. Entienda, hermano, nosotros éramos esclavos del pecado. No había forma, éramos incapaces de nosotros poder reconciliarnos con Dios por causa del estado en que nosotros nos encontramos. Estamos muertos, estamos separados de Dios. Ahora que tenemos esta claridad respecto a nuestra relación o nuestro estado respecto a Dios, ahora miremos la reconciliación. El método divino, y aquí es que Pablo nos explica, el método divino que Dios utiliza para reconciliarnos es no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Dios estaba, por medio de Cristo, reconciliando al hombre consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios reconcilia al hombre consigo mismo atendiendo a aquello que lo separa de él, el pecado. Y aquí, mis hermanos, es importante notar algo. Cuando nosotros hablamos de reconciliación y la reconciliación que Dios tiene para con nosotros, acostumbramos a pensar pues que el amor de Dios es tan chévere, que ya aquí ha quitado de mí ese sentimiento de enemistad que yo tenía para con Dios. O sea, es como que pues, ya yo no me siento enojado con Dios y pues ahora yo me acerco a Él. Pero nada tiene que ver con eso. Reconciliación como acto no implica que la enemistad que yo tenía con Dios, yo la puse a un lado para acercarme a Él. Es todo lo contrario. La reconciliación como acto implica que el ofendido quita aquello que le está separando del objeto de la reconciliación. Repito esto una vez más. El acto de reconciliación implica que el que ha sido ofendido está dispuesto a quitar, a poner a un lado aquello que está creando esa separación. Y Dios, por medio de Cristo, obró y encaró y trabajó con aquello que nos estaba separando de Dios, que es el pecado. Así que, mis hermanos, cuando nosotros miramos la reconciliación de Dios hacia nosotros, no estamos mirando cualquier cosa. Estamos viendo a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que no se acerca ni tiene que ver nada con el pecado, acercarse y
quitar de en medio aquello que estaba obstruyendo una relación de armonía, una relación correcta entre Él y su creación. Dios está en Cristo quitando el pecado, no tomándonos a nosotros en cuenta lo que nosotros hemos hecho, sino todo lo contrario, depositando en Cristo la culpa del pecado que nosotros arrastrábamos. Y esto es glorioso. Esto es glorioso, hermanos. Esto no tiene comparación. La acción que Dios ha tomado para reconciliarnos consigo mismo es la eliminación del pecado que nos separaba de Él. Él lo ha puesto a un lado. Él no nos ha imputado, no nos ha acreditado, no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados. Y el resultado de esta acción es el fin de la hostilidad de Dios hacia el hombre. Dios ha eliminado la razón de su enemistad para con nosotros. Por lo tanto, el efecto fundamental, el efecto primario de la reconciliación no es que ya nosotros no estamos enemistados con Dios, no, es todo lo contrario, es que ahora Dios ha puesto a un lado aquello que les separaba. Ahora Él puede acercarse a nosotros porque por medio de Jesucristo el pecado fue trabajado. Él no nos tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la pena y el castigo que usted y yo deberíamos haber pagado no se nos fue contado. Eso es lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario. Y esa era la pregunta que debía hacer antes de decir eso. Entonces, si Dios no le ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados, ¿esto significa que ellos quedan impunes? ¿Dios ha ignorado el pecado? O sea, ¿Dios se olvidó? ¿Lo puso a un lado? No, porque Éxodo 34:7 dice que de ningún modo tendrá Dios por inocente al malvado. ¿Qué sucede entonces con nuestro pecado? Si Dios no lo ha ignorado, si Él no ha levantado la alfombra y lo ha puesto y lo ha ignorado, ¿qué pasó con nuestro pecado? Pues lo que estamos recordando hoy, que Cristo en la cruz estaba tomando nuestro lugar, llevando nuestros pecados. A quien le correspondía, Él tomó nuestro lugar, hizo una sustitución por nosotros. De eso se trata la reconciliación, de eso se trata el que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, que en Cristo Él estaba depositando aquello que nos separaba de Él y Cristo estaba pagando la deuda que nosotros teníamos delante de Él. Hermanos, para que el ser humano pudiese ser reconciliado con Dios, se requería un nivel perfecto de la justicia de Dios expresados en su ley. ¿Qué significa esto? Que se requerían dos cosas: una obediencia completa a los mandamientos de Dios y el pago por las sanciones penales por quebrantar dichos mandamientos. Dímelo en arroyo habichuela. Que para tú poder ser reconciliados con Dios se te demandaba que hubieses obedecido perfectamente la ley de Dios y que hubieses pagado la pena que Él demandaba por causa de tú y yo haber transgredido. Y aquí es que viene el cómo. Y aquí es que viene la grandiosa verdad que Pablo en el versículo 21 nos habla. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, tenía que ser Cristo. Tenía que ser la segunda persona de la Trinidad encarnado, añadiendo naturaleza humana. Tenía que ser Él. ¿Por qué? Porque ninguno de los falsos dioses ni los ídolos que este siglo ha inventado tienen la capacidad de mediar y salvar al hombre. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de
de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Los sistemas religiosos de este mundo en nada pueden ayudarte, porque en vez de ofrecerte un mediador que se interponga entre aquello que te separa de Dios, lo que te dicen es: haz buenas obras, y las buenas obras no te salvan. Por eso es que ser una buena persona no te va a salvar delante de la presencia de Dios. Necesitabas un mediador, y ese mediador es Cristo Jesús. Necesitabas alguien que llevara tu pecado sobre él, y ese que lo llevó se llama Cristo Jesús. Al que no conoció pecado. Perdónenme que me haya exaltado. Al que no conoció pecado. Ahora, así como en la antigüedad, el sistema sacrificial que Dios le da al pueblo de Israel para expiar su pecado, para lidiar con su pecado, que prefiguraba lo que Cristo iba a hacer, necesitaba de un cordero sin mancha. Cuánto más necesitábamos nosotros uno que no tuviera pecado. Por eso es que es Cristo, porque ni Buda ni Mahoma tenían una vida perfecta como el Dios encarnado. Si el castigo por los pecadores debía ejecutarse sobre un sustituto, se requería que éste no tuviera mancha ni defecto. Y Cristo fue el sustituto perfecto, porque era sin pecado, santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores. Al que no conoció pecado. Necesitábamos un cordero perfecto. Pero el pasaje no se queda ahí. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esta frase no significa que el Padre convirtió a Cristo en pecado literal, o que Jesús haya practicado pecado, sino que el Padre le imputó, le acreditó, le contó a él nuestros pecados. Nuestra culpa, tu culpa, es como suya. Y por ende nuestro castigo es recibido por él. Él lleva la maldición bajo la cual nosotros nos encontrábamos, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados, para que Dios se pudiera acercar a nosotros y nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Él. Este versículo amerita una exposición aún más profunda. El tiempo nos traiciona y tengo que avanzar. Pero hermano, entienda que al que no conoció pecado, por ti lo hizo pecado. Le imputó, le acreditó, le contó a él lo que nos correspondía a nosotros. Y Cristo está pagando, yo te dije dos cosas: obediencia y que paguen la penalidad. Y Él en la cruz está pagando la penalidad que nos correspondía a nosotros. Por nosotros los hizo pecado. Pero no lo deja ahí. Ahí estamos viendo la sustitución de una manera hermosa. Pero sucede lo siguiente: para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. El Señor Jesucristo hizo más que morir en la cruz. Él también vivió para cumplir nuestra justicia. Entiende lo siguiente: si Cristo solamente muere en la cruz, resucita y paga la penalidad del pecado por nosotros,
la obra hubiese estado incompleta. La pena ha sido satisfecha, el castigo ya alguien lo cumplió, pero yo te dije que la perfecta justicia de Dios demandaba la obediencia de alguien. Y Cristo no tan solo murió en la cruz, sino que durante 33 años de manera perfecta obedeció la voluntad del Padre. Y esa obediencia, esa perfección que llevó Él en su perfecta vida y en su obediencia hasta muerte y muerte de cruz, te es acreditada a ti. De manera que ahora cuando Dios te ve, Dios ve la justicia de Cristo en ti. Yo te dije que tú tenías un problema, tú y yo teníamos un problema legal con Cristo. La obediencia perfecta de Cristo cierra este problema legal, porque ahora tú has sido declarado justo, justo, justo delante de Dios. Y debo hacer una salvedad. Aquellos que han creído. No pienses que porque yo estoy diciendo esto, ahora todo el mundo, porque él salió. No. Cuando el pasaje habla de todo el mundo, está haciendo referencia a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo el globo terráqueo. No a todos. Solamente a aquellos que crean en él. Por lo tanto, mis hermanos, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, le imputó tus pecados para que Él los llevara de manera sustituta en la cruz. Y a ti te ha acreditado su perfecta justicia para que fueras declarado justo delante de Él. Tengo que correr porque el tiempo ha avanzado grandemente. Y ahora paso al segundo punto. Pero antes de pasar al segundo punto, gracias Señor. Julián, me has hecho una descripción hermosa de la cruz. Digo yo, no, las escrituras. Has hecho una descripción sobre la cruz, sobre la obra sustitutiva, sobre la justificación. ¿Qué yo hago ahora con eso? Como dice un amigo mío, ¿con qué se come eso? ¿Qué hacemos? Si tú has escuchado eso y el Espíritu Santo está trayendo convicción de que tú no has nacido de nuevo, hoy el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, dice: reconcíliate con Dios. Julián, pero tú dijiste que la reconciliación es una obra de Dios. Él es el que se acerca, sí. Pero tú tienes una responsabilidad de creer en el Evangelio de Jesucristo. Así que si tú te encuentras aquí y tú has pensado desde que llegaste que eres una buena persona y que esas obras te van a salvar, el Señor hoy te ha mostrado lo contrario, que estás perdido en tus pecados y que necesitas urgentemente la obra de Cristo en tu vida. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué se come esto? Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete. Julián, yo he creído al Señor. Pues entonces da gracias. Vive de tal manera que tu vida constantemente refleje el agradecimiento de tu Señor, de tomar el lugar que te correspondía a ti y de hacerte justo delante de su presencia. Por último, el ministerio de la reconciliación. Verso 18, verso 19, verso 20 dicen: y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliaos. Cuando nosotros miramos esto,
Ciertamente puede venir a nosotros la preocupación de decir, espérate, Julián, el apóstol Pablo está hablando él del ministerio que Dios le concedió, él era un apóstol, él está hablando del ministerio que Dios le ha encomendado a él específicamente, y ciertamente eso es lo que el pasaje en su contexto original está diciendo. Y ciertamente nosotros como iglesia entendemos que la enseñanza bíblica es que Dios ha llamado al ministerio de la predicación y del pastorado a hombres que Él ha separado para dicho ministerio. Pero bajo ninguna circunstancia eso implica que tú y yo no podamos participar del ministerio de la reconciliación. Iglesia, si tú has nacido de nuevo, si tú has sido reconciliado con el Padre te ha dado el privilegio enorme de ser partícipe de este ministerio de reconciliación. Y lo que estamos hablando cuando hacemos, lo que se está mostrando cuando el apóstol Pablo hace referencia a este ministerio, es un servicio que está vinculado con el amor del Padre. Es un servicio amoroso que el creyente hace al compartir el pan de vida que ha recibido por parte de su Dios. Por lo tanto, nosotros hemos sido hechos partícipes de este servicio. No tan solo somos recipientes de esta misericordia y de esta gracia, sino que debe ser nuestro anhelo poder proclamar esta maravillosa obra de Dios en nuestra vida y para con el pecador a otros. ¿Y cómo sabemos que el apóstol Pablo está hablando específicamente de la predicación, de la proclamación del mensaje de la reconciliación? Porque en el verso 19 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra hace énfasis que estamos sirviendo en el ministerio de la proclamación de las buenas nuevas. Pero lo brutal de todo esto es que cuando el apóstol utiliza la palabra, este término, la palabra, está haciendo referencia a un mensaje que es veraz. En la antigüedad ese término, logos, se utilizaba para distinguir de los mitos que se contaban a las personas, de aquello que era verdadero y auténtico. Por lo tanto, el Señor te ha hecho partícipe del verdadero evangelio, de la proclamación del verdadero evangelio. Iglesia, usted y yo, si venimos de un trasfondo eclesiástico y el Señor nos alcanza aún dentro de ese trasfondo, usted y yo sabemos la distorsión que hay hoy día en medio de nuestro país respecto al evangelio. Y es necesario que se levanten hombres y mujeres, no aquí al púlpito a predicar, sino que en toda área de su vida en el cual el Señor en su providencia le permite poder proclamar el evangelio de verdad, el mensaje de reconciliación, lo haga con fidelidad. Oh hermanos, qué gracia enorme tenemos al nosotros poder compartir, al nosotros poder hacer misericordia y poder bendecir a otros hermanos por medio del dar, por medio de nosotros poder edificarnos los unos a los otros y poder suplir las necesidades. No me menosprecie con lo que voy a estar diciendo ahora, pero eso tiene un valor y es grande delante de los ojos del Señor, pero nada tiene comparación a que tú puedas delante de otros proclamar lo que Dios ha hecho por los pecadores. Madre, padre que está aquí, quizás tú no has sido llamado a un púlpito, quizás tú no fuiste llamado a proclamar las buenas nuevas desde esta posición, pero en nada menosprecies, en nada menospreciemos el don que Dios nos ha dado de poder nosotros proclamar la verdad del evangelio a nuestra familia, de poder proclamar el evangelio a nuestras esposas, de poder proclamar el evangelio a nuestros hijos, de poder proclamar el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. ¡Qué privilegio tenemos! Tú no tienes que ser un predicador, tú no tienes que ser John MacArthur, Sugel Michelin, quien sea, Paul Watcher. Dios te ha dado una esfera de influencia y Dios te va a dar la gracia y la misericordia para que tú
tú puedas proclamar este mensaje. Él te ha hecho partícipe de esto y por lo tanto te comisiona a que sin miedo y con valor, no dependiendo de los resultados, sino siendo fiel a la tarea que te ha dado, a esta participación del ministerio que te ha dado, que abras tu boca y proclames el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso sería poder estar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo no me diste la oportunidad de poder predicarle a muchos, pero fui fiel en predicarle el evangelio a mis hijos. Fui fiel en predicarle el evangelio a mi esposa. Fui fiel, Señor. Quise ser fiel en poder predicarle el evangelio a todo el que me topaba. No necesitas de un micrófono para poder hacer eso, porque el Señor te ha hecho partícipe de ese ministerio. Finalmente, hay tanto que decir. Finalmente, el apóstol dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo reconciliados. Un embajador es un mensajero, es un representante. Y tú y yo somos mensajeros y representantes del único y verdadero Dios. Y en su autoridad, el Señor nos está comisionando a que roguemos. A que roguemos. ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿A qué se refiere esto de que roguemos? De que el Evangelio necesita una respuesta. De que cuando nosotros proclamamos la verdad divina, el hombre debe dar una respuesta a Dios. Y esa respuesta es fe y arrepentimiento que produce el mismo Dios. Pero el Señor nos llama a nosotros a apelar a la conciencia, a apelar a las personas que tengamos de frente y a decirle: te he predicado el Evangelio, te he mostrado que al que no conoció pecado lo hizo pecado para que en él fuésemos hechos justicias. Por lo tanto, mi apelación a ti es: cree, arrepiéntete, aprovecha, hazte con esta gracia que el Señor está derramando de ti. Oh hermano, nosotros en ocasiones solamente compartimos el Evangelio, lo hacemos con temor, pero el Señor nos muestra que aún por medio de nosotros, Él hace un ruego a los que están escuchando y le dice: hazte, apremia, toma esta gracia que te ha sido mostrada. Y ese es el llamado que usted y yo tenemos. Cuando proclamamos el Evangelio, no lo proclamamos simplemente por cumplir, por decir: ay Señor, le prediqué. No, es que nosotros sabemos en la condición que se encuentra esa persona. Nosotros sabemos que si no es Cristo que ha recibido la ira por esa persona, Él la recibirá en el infierno. Y por lo tanto, cuando yo abro mi boca, cuando usted abre su boca, usted quiere apelar, aunque no es usted el que lo convence, porque es una obra del Espíritu Santo, pero usted quiere dejar su pellejo, usted quiere dejar su corazón en decirle a esa persona: cree y arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo. Cree al Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y aquí termino, hermanos. En esta carta el apóstol está yendo nuevamente 18 meses, una visita, 4 cartas, y el apóstol no para con estas personas. No para. Porque el amor de Cristo lo impulsa. El amor de Cristo lo impulsa no tan solo a dar su vida por Cristo, sino a dar su vida por sus hermanos, por la iglesia, por aquellos que todavía no le han conocido. Hermano, ¿qué es lo que impulsa nuestra vida? Saber que ya Dios removió el pecado y que ahora ya no voy para el infierno. Si la salvación se tratara de eso, en el momento en que fuimos salvos pasaríamos directamente con Él. Pero Dios nos ha dejado aquí con un propósito: para que usted sea partícipe del ministerio de la reconciliación. Y usted hoy ha escuchado el mensaje de la reconciliación y Dios le ha encomendado que usted participe en ese ministerio, aunque usted no tenga un micrófono ni la exposición en un púlpito.
Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo para hacernos partícipes del ministerio de la reconciliación. Oremos al Señor. Padre, Señor, mi exposición es imperfecta, pero yo te suplico que ahí donde yo no pude llegar, que ahí sea tu Espíritu Santo, iluminando y obrando en esta audiencia. Yo te suplico, Padre Santo, que si aquí hubiese llegado alguien que piensa que es una buena persona, que el mensaje hoy, que el testimonio de las Escrituras le haya podido mostrar que está perdido en sus delitos y su pecado y que necesita ser reconciliado contigo. Muéstrale que tú eres el autor de esa reconciliación. Muéstrale que tú en Cristo has intervenido con aquello que los separa de ti, que es el pecado. Y permite, Padre Santo, permite que esta apelación que hoy hemos hecho por medio de las Escrituras redunde en la obra de tu Espíritu Santo, trayéndolo a fe y arrepentimiento. Aquellos hermanos que han podido escuchar este mensaje, Padre, permite que podamos comprender y nos veamos en la responsabilidad de ser partícipes del ministerio de reconciliación, que tú nos has concedido ser reconciliados contigo, para que por medio de nosotros tú puedas reconciliar a otros. Que el amor de Cristo nos impulse a vivir una vida que le glorifique, a vivir una vida que le enaltezca, pero a la misma vez que el amor de Cristo nos impulse a no quedarnos callados y a entender que esta gracia que tú nos has derramado no es exclusiva nuestra y no es exclusiva para librarnos del infierno. Es para que podamos proclamarla y otros puedan venir en fe y arrepentimiento. Concédenos gracia como iglesia en esta verdad. Permite que podamos meditar en ella durante este día y aún en las semanas que se aproximan. En el nombre de Jesús. Amén.